Hola, ¿qué tal a todos los amantes y apasionados por el coleccionismo y el TCG Pokémon? ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Gente, como lo prometido es deuda, en el día de hoy les voy a estar compartiendo esa pequeña segunda parte del blog pasado con una historia que tengo para contarles. Si no sabes de qué te estoy hablando, si es primera vez que ves un video mío o simplemente te perdiste el blog anterior, rápido te actualizo. Primero, mi nombre es Jonathan, soy una persona que vive en un país donde no existe el hobby por el coleccionismo de cartas Pokémon, ni el TCG, ni mucho menos tiendas donde puedes adquirir productos originales y sellados. Básicamente, este proyecto es una aventura, un reto que me estoy trazando para pasar de cero a ser un auténtico coleccionista. En el blog pasado les estuve compartiendo que tuvimos nuestra primera compra de singles. Estoy súper emocionado porque al mismo tiempo viene siendo como que la primera adquisición de cartas originales en mi mano. Para las personas que ya vieron los videos anteriores saben de qué estoy hablando, y verdaderamente estoy súper feliz por eso, porque recordando entre esas adquisiciones yo coleccioné cartas en el ayer y verdaderamente de una manera totalmente inconsciente. ¿Saben? Respecto a todas las cartas que estuve adquiriendo, si vieron el blog pasado, hubo una que me hizo recordar todo eso que viví en algún momento, que es este Totodile, como lo pueden ver aquí, de Delta Species. Pero bueno, él va a ser uno de los protagonistas de esta historia, así que lo voy a dejar por aquí para hablarles de ese momento en el cual coleccioné cartas sin darme cuenta, y fue por allá, por el año 2010, ¿sabes? Estamos hablando de muchos años atrás, prácticamente 16 años, cuando una persona muy querida, muy cercana a mí, un amigo, comenzó a introducir ese bichito por cada uno de los productos del merchandising de las franquicias de Pokémon. Cabe resaltar que yo, desde que era pequeñito, sí, ya conocía todo lo relacionado con la franquicia, y verdaderamente, sin darnos cuenta, uno como que va creando un fanatismo en cuanto a ciertas cosas, porque sí, como dato curioso tengo para comentarles que yo nací justamente el año donde nació Pokémon, en el año 1996. Claro, que en los primeros años míos de vida no tengo uso de razón, pero ya cuando tenía 5, 6, 7 años, puedo decirles que era muy fanático de las películas de Pokémon. En ese entonces, con un poquitico menos de edad, de la cual voy a hablarles de esta historia, esa misma persona comenzó como que a introducirme en ese mundo y jugué por primera vez. El primer juego que yo jugué en mi vida de Pokémon se llama Pokémon Cristal, en una Game Boy Color. Así que imagínense. Y a raíz de eso comenzó a desarrollar toda esa locura frenética, todo ese amor que tengo hacia los Pokémon. Bueno, llegamos al año 2010. En ese año, básicamente, ya conocía mucho de la franquicia, no me perdía las películas, siempre estaba atento a cualquier cosa que podía ver, ¿saben? De una manera limitada por las características del país en el cual vivo. Y en ese entonces, ese amigo no viajaba, pero tenía la posibilidad, gracias a sus familiares, de que le trajeran pósters, de que le trajeran los juegos, el Game Boy, los casetes, y dentro de eso le trajeron cartas. ¿Qué pasa? Que él, cada vez que le traían algo, como sabía que a mí me gustaba, iba a mi casa y lo compartía conmigo. Oye, mira lo que me trajeron de Pokémon, y nosotros así súper eufóricos, como si fuésemos unos niños chiquitos que nos compraron un juguete nuevo. Bueno, básicamente así nos pasaba. Y él vio que me encantaron tanto las cartas Pokémon. De hecho, en ese entonces creo que éramos muy pocos los que conocíamos las cartas. Más adelante sí hubo como una pequeña peña aquí, una pequeña comunidad, que sí conocí más gente, fanáticas, no tanto por el coleccionismo, sino por el tema de jugar, ¿sabes? El tema de Shining Card Game como tal, con las pocas cartas que tenían. Incluso, como aquí nada de eso existía, ¿qué hacían? Se las printeaban, ¿saben? Las buscaban en internet, las descargaban, las imprimían y de esa manera las jugaban. Las pegaban a unas cartulinas y así tenían su mazo para poder jugar. Bueno, ese amigo mío se dio cuenta que me gustó tanto las cartas que no recuerdo realmente cuál fue el motivo principal, ¿saben? Porque han pasado muchos años, por el cual un buen día él me dijo: coge, te las regalo, quédate con ellas, sé que te encantan, así que disfrútalas y darles el mejor uso. Ustedes se imaginan que yo estaba así, súper emocionado, súper extasiado, porque yo dije, me las regaló. Bueno, imagínense, déjenme sacarme porque hace un poco de calor aquí. Imagínense que yo no soltaba, recuerdo que yo no soltaba las cartas. Era de esos niños que siempre andaba con el mazo de cartas en la mano para arriba y para abajo y siempre las estaba mirando.
Y bueno, aquí es donde vamos a darle un poco de credibilidad y visibilidad a parte del título de este video. Literalmente tenía cientos o miles de dólares en las manos y no lo sabía. Primero, tenía dos tipos de cartas. Vamos a hablar un poco sobre esto porque me causa un poco de duda. Incluso cuando vaya a editar este video voy a investigar y voy a poner algún cartelito aquí para desmentir en caso de que esté equivocado. Una de las cartas o uno de los tipos de cartas que más me llamó la atención eran unas que eran súper viejitas, súper antiguas y básicamente tenía a los primeros 151 Pokémon en ese tipo de cartas. Estas cartas eran como estas mismas, pero la carátula, como pueden ver, en vez de ser azules, eran rojas. Y bueno, a día de hoy, conociendo un poquitico más sobre el coleccionismo de cartas, del trading card, esas cartas nunca las he visto. Entonces me causa duda si realmente eran originales y eran un set especial o algo así por el estilo, o simplemente eran falsas, porque las carátulas desde siempre, desde que las conocemos, son así, azules con algunas variantes, como es el caso de la japonesa, pero básicamente la temática o el fondo principal es azul. De todas maneras, yo voy a buscar, voy a investigar, y ustedes, si conocen respecto a esto, también den su opinión en la parte de los comentarios, pero ojo, estoy diciendo todo esto desde el desconocimiento. No vaya a ser que piensen que yo esté afirmando que sí lo eran y no lo eran, pero bueno. El otro tipo de cartas que tenía ya eran de este tipo, normales. ¿Qué pasa? Que me refiero al tema del valor, porque para nadie es un secreto que tanto con el coleccionismo de cartas con Pokémon como con cualquier coleccionismo alrededor del mundo, el producto, mientras más tiempo tenga de antigüedad, más costoso o más elevado puede llegar a ser su valor. Entonces se podrán imaginar que para aquel entonces, que estoy hablando de 2010 por ahí, tenía las cartas de ese entonces que yo pienso, donde vivo nunca ha existido, pero alrededor del mundo en esa época creo que nada de esto existía, solo 2 o 3 personas, no como esa locura frenética que estamos viviendo ahora a día de hoy con el coleccionismo de cartas Pokémon. Entonces se podrán imaginar que tenía las cartas bien fresquitas, ¿saben? No las del base set, no las primeras que salieron en el año 1996, 1997, pero sí tenía las de los 2000, ¿saben? Entonces creo que a día de hoy tendría que investigar también, pero todas estas cartas van a tener mucho valor. Bueno, como les decía, cuando hace días adquirí este Totodile de esa época, yo verdaderamente me causó tanta nostalgia porque, les soy sincero, de entre la cantidad grande de cartas que tenía, contaba con este Totodile y verdaderamente es una de las cartas que más recuerdo de ese entonces de las que tenía. ¿Qué pasa? Que, como dato curioso, dentro de estas, no significa que todas eran así, pero me imagino que este tipo de características, este tipo de detallitos marcó en ese entonces una evolución progresiva de las diferentes dinámicas de los tipos de cartas que conocemos a día de hoy. Porque sí, en ese entonces no existían ni los VMAX, no existían ni las Illustration Rare, ni las Special Rare, ni las Full Art, no. Simplemente existían estas cartas y las más así especiales que podías encontrarte eran las X, ¿saben? Que en ese entonces fue cuando comenzaron a nacer junto con estas. Puedo hablarles un poquitico de esta modo dato curioso, que son las que más recuerdo, que son las Delta especies. Esa letrica, esa característica aquí en la parte de arriba de la carta, es que el objetivo era que eran Pokémones que habían nacido en una zona, nacido o evolucionado, en una zona llamada Hollow, donde su tipo elemental cambiaba por completo respecto a su estado habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este Totodile, ustedes saben que este Pokémon básicamente es del tipo agua. Entonces te lo puedes encontrar en esta carta del tipo eléctrico. Como mismo, por ponerles un ejemplo, podías encontrarte un Charizard de tierra, de roca, te podías encontrar un Gengar de agua. Básicamente esa es como que la dinámica principal de este tipo de cartas. Recuerdo que estas en específico son junto con la era X del año 2005-2006. Así que imagínense, tendré que buscar el valor de esta carta, lo que puede llegar a costar, a lo mejor no cuesta nada, pero bueno, no sé, tenerla ahora a día de hoy en 2026 en mis manos, entre otras de primera edición de Delta especies, que es como les digo, mientras más antiguas sean, más puede llegar a subir su valor, independientemente de que otras suben su valor por otras características y también por el Pokémon en sí. Bueno, yo recuerdo que yo tenía infinidades de cartas de este tipo.
tenía esas cartas que para mí eran un poco raras y estaban súper viejitas. Esas no se podían ni salvar ni cuidar porque ya estaban como que deterioradas por los bordes, a diferencia de estas que eran un poco más diferentes, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces, aparte de que siempre andaba con ellas en las manos, las 2 o 3 poquitas personas así que conocía que también tenían cartas, ¿qué hacíamos nosotros? Cambiarlas entre nosotros. No sé, me gustó esta, te la cambio por esta. Y hacíamos negocios. Increíble como para aquel entonces, que uno tenía poquita edad, no tenía responsabilidades ni tenía vida de adulto, ya hacía sus negocios, hacía sus cambios para simplemente jugar, para simplemente tener las cartas de Linda. Y yo verdaderamente, fíjense hasta dónde llega mi imaginación, que con este Toto de él en específico, que es el que más recuerdo así, yo echaba mi imaginación a andar y recuerdo en mi mente cómo yo me imaginaba a este Toto de él nadando en este mar, no sé si es un mar o nubes así llenas de trueno, verdaderamente es una locura. Y bueno, esa es la historia que tengo para contarles. Verdaderamente yo quisiera no sé, tener una máquina del tiempo para utilizar las diferentes plataformas, las diferentes aplicaciones que tenemos ahora y coger cada una de esas cartas que tuviese en mi poder en ese entonces y lograr escanearlas para saber a día de hoy qué precio tienen cada una de ellas. Pero bueno, eso va a ser algo totalmente imposible. Yo lo que sí les puedo decir es que es increíble cómo cuando uno va creciendo y va como que excluyendo los juguetes, las cosas de niños, demás y demás y demás, puedo decirles que en ese trance yo tenía esas cartas y yo no sé qué le pasaron a esas cartas. Yo tendría que hacer una nueva búsqueda en mi casa para ver si logro dar con ellas, pero no sé si se extraviaron, no sé si mi mamá las botó, no sé si mi mamá se las regaló a alguien. Y sé que cuando ustedes escuchen esta parte del video me van a decir, te mato, pero es lo que les digo. Era una época completamente distinta, nada de esto existía. Verdaderamente yo pienso que el coleccionismo de cartas Pokémon ya tiene un tiempito, no sé si 8 o 9 años, déjenme ustedes en la parte de los comentarios, vine a querer meterme en este mundo ahora en la actualidad en 2026. Pero bueno, cosas que pasan. Yo de momento me estoy despidiendo, no sé qué creen al respecto de esta historia, los leo en la parte de los comentarios y nos vemos en otro video con más contenidos, más curiosidades, más aventuras, lo que encontremos. De momento, déjame tu me gusta, compártelo con un amigo, hypealo de ser posible y suscríbete a esta genial familia para más videos relacionados con el coleccionismo Pokémon. Hasta la próxima.